Hermanos y hermanas, como siempre hacemos en esta clase, y les damos a todos la bienvenida, estudiamos los aspectos de las escrituras que no analizamos en la escuela dominical o en seminario instituto. Y por favor no piense que estamos revelando algún secreto o diciendo que nadie más sabe lo que tocamos aquí. Lo único que queremos comunicar es que hay mucho más que podemos aprender sobre el mundo antiguo, porque fueron escritas las escrituras, y también ver qué podemos aprender de las partes difíciles, porque hay muchas partes que muchas veces saltamos, brincamos, no vemos en la iglesia porque pues para muchos es difícil sacarles sentido. Estoy escuchando, no sé si es audio de alguien más. Bueno, ok, pero vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una oración y se la vamos a pedir a la hermana Mirna. Adelante. Gracias. Nuestro amado Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos profundamente la vida que nos das. Gracias por este día y la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias porque es tu voluntad, Padre, que nosotros podamos seguir aprendiendo, preparándonos, abriendo nuestro conocimiento y esperando de ti todo la información y todo lo que tú deseas que nosotros conozcamos en este tiempo. Gracias por las personas como el hermano Noé que nos ha estado enseñando, ya quien sabemos y reconocemos que por el estudio y la fe podemos seguir adelante. Amado Dios, esta tarde te pedimos que te quedes con nosotros, que podamos comprender las escrituras que aquí se van a hablar, que podamos de todo ello aprender que tú eres el único Dios en quien podemos nosotros confiar y que las escrituras siempre están a nuestro alcance para poder aprender de ellas y discernir. Ayúdanos para aprender y conocerte más, y ayuda a cada una de las personas que aquí van a participar para que podamos pues poner todos nuestro interés para poder aprender. Quédate con nosotros y bendícenos. Lo suplicamos con humildad en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Lo que vamos a ver el día de hoy es la segunda parte de el segundo libro de Samuel. La clase pasada vimos la primera parte donde llega a ser rey David de Jerusalén, pero vamos a ver lo que puse aquí, los hijos de David, pero debería haber puesto algo más, porque no solamente se trata de los hijos, sino de algunas otras personas que se rebelaron en contra de David, pero principalmente sus propios hijos o un hijo en particular. Y vamos a comenzar viendo, como suelo hacer, ver como un esquema de esta sección. Había puesto en la clase anterior un resumen parecido de esta sección, pero lo que he puesto ahora es más detallado. Y lo que vamos a ver que empezando con el capítulo 13, en esa sección que puse la rebelión en contra de David, vamos a ver y lo vamos a analizar más, es cómo Amón, un hijo de David, se enamora de su hermana, y vamos a hablar de eso. En el 14, Absalón, vamos a ver que él, como hijo de David también y hermano de Tamar, mata a Amón, se aleja, pero luego David desea que regrese y va a regresar. Pero luego en el capítulo 15, Absalón se va a rebelar en contra de su padre David y va a salir de Jerusalén. En camino fuera de Jerusalén encontrará a personas que van a estar maldiciendo a David en el capítulo 16. Habrá dos personas en el consejo de Absalón que le van a dar consejo, a Ahitofel y Husai, en el capítulo 17, a Absalón de cómo matar al rey David. Así que va a seguir en fuga a David. Luego va a morir Absalón, va a regresar David, pero en camino a Jerusalén, vamos a ver que se encuentra con muchas personas, y al final en el 20 regresa a Jerusalén, pero luego hay otra rebelión en su contra. Y luego del 21 al 22 es un quiasmo. Recuerden, un quiasmo es donde vemos algo en cierta orden y luego de orden inversa. Por ejemplo, tenemos el fracaso de Saúl, o sea, que hay hambre
en el reinado y le echan la culpa a Saúl y hablan de todas las cosas malas que hizo Saúl. Luego habla de los valientes de David. Luego canta David, tiene un poema que termina en el capítulo 23. Luego de nuevo habla de los valientes de David, como vimos anteriormente. Y ahora en lugar de hablar de los fracasos de Saúl, vemos los fracasos de David. Pero no vamos a ver esta sección, solo vamos a ver del 13 al 20 en la clase de hoy. Y recuerden que la meta que tuvimos al principio del año es que vamos a comprender mejor la Biblia, así que por eso vamos a analizar esos capítulos. Y con el fin de cuando vayan a la escuela dominical, porque estamos más adelantados en esta clase que en el Ven Sígueme, para que cuando lleguen ahí y analizan esos capítulos en clase, pueden ver el contexto, pueden saber qué es lo que está pasando. Así que vamos a comenzar. Y aquí, lo que tengo aquí es algo que ya habíamos visto en una clase anterior y solo quería volver a mostrárselo a ustedes de cómo en Génesis vemos ciertas palabras, nombres que volvemos a decir de forma muy similar en Primera y Segunda de Samuel y también en Reyes, y que nos dice indirectamente de que la historia, porque la historia que solamente está en un capítulo de Génesis, que es sobre Judá, o sea, el padre de la tribu de Judá, él comete ciertos pecados que se vuelven a repetir, pero esparcidos por todos los libros de Samuel, y muchos creen que el pecado que hace tanto David como su hijo Absalón y otros se resumen y se ponen en la vida de Judá, el padre de la tribu. Básicamente, algunos creen para justificar los pecados que terminó siendo el rey y sus hijos, pues no hay que echarles tanta culpa o juzgarles demasiado, porque al final de cuentas su padre, el mismo padre de la tribu de Judá, cometía los mismos pecados. Así que lo vimos en una clase pasada cuando analizamos Génesis, así que solamente quería volver a mostrarles esta diapositiva. Ok, entonces comenzamos el capítulo 13. Dice aquí, aconteció después de esto, o sea, en el 13 es justo después cuando vimos que fue juzgado David por haberse acostado con Betsabé en el capítulo 11, nace el hijo en el 12, bueno, el primero y muere, y luego nace el segundo y David apoya y da consuelo a Betsabé. Así que aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llama Tamar, que casualidad, el mismo nombre que la nuera de Judá, Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Ok, ya estamos, se nos dice que hay algo raro aquí. Un hermano, seguramente son medios hermanos, son hermanos Absalón y Tamar, pero medio hermano con Amnón, y él se enamora con su media hermana, con Tamar. Y luego su amigo, que se llama Jonadab, le dice algo. Dice, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí una comida para que yo la vea y coma de su mano. Bueno, parece muy inocente, que finge de enfermo, y lo hace, ¿verdad? Entonces llega la hermana, y de este lado vemos a la hermana, ya, bueno, vamos a hablar un poco de por qué está tan angustiada ahí en la pintura, y por qué está tan, no sé, vamos a ver un segundo. En el 11 dice, y cuando ella, o sea, ya habiendo llegado ella ahí con la comida, dice, cuando ella se los puso delante para que comiese, él, o sea, Amnón, asió de ella diciéndole, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Y ella entonces le respondió, no hermano mío, no me fuerces porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Y ojalá tuviéramos tiempo para analizar más este capítulo, porque vemos a la pobre Tamar aquí en esa situación, y ella queriendo hacer lo justo, va a ayudar a su hermano, y luego en esa situación dice que no, esas cosas no se deben hacer en Israel. Le pide a su hermano que no cometa este pecado. Y tristemente, los versículos que no
que no agregué aquí, pues sí termina violando a su propia hermana. Y fíjense en lo que pasa en el 15, porque aquí lo vemos y hoy día en la actualidad con personas que violan y abusan de sus familiares o de personas que ni siquiera conocen o que sí conocen, pero de lejos, tienen la misma actitud que este Amnón. Vamos a leer lo que dice. Después Amnón, o sea, después de haberla violado a su propia hermana, la aborreció con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Lo que quiero resaltar aquí es que la Biblia tiene muchas historias que, ojo, que no están en Ven Sígueme, ni siquiera toca este capítulo en el Ven Sígueme. Vemos a un hermano que hace un pecado muy feo, pero la Biblia incluso incluye el ruego de la hermana de que, pidiéndole que no hiciera tal pecado, y luego la actitud del hermano. En el 21 dice, y cuando el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, pero Absalón, o sea, el hermano, no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Pues Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a su hermana Tamar. Y aquí vemos, ya va saliendo, alejándose Tamar. Y aquí vemos a Amnón ahí. Dice el 28, Absalón dio órdenes a sus criados. Ok, bueno, para darles un poco de historia, sabiendo de, todo lo que había pasado, así que hay que imaginarnos que Tamar habló con su hermano o que habló con alguien porque ya se enteró todos, o lo presumió Amnón, no tenemos todos los detalles, pero o lo presumió Amnón o lo dijo Tamar o los dos o como, o no sabemos. Pero después Absalón decide juntar a todos sus hermanos, así que esta imagen que puse aquí, al principio, Absalón junta a todos sus hermanos y el plan es emborrachar a Amnón, así que me imagino que el que está tomando aquí es Amnón, no sé, creo que sí, y Absalón está aquí. Y traté de buscar pinturas del mismo pintor para que vamos a ver, me imagino que ese es Absalón porque lo vamos a ver en otra pintura del mismo pintor y parece hasta a este pelirrojo que vimos aquí. Así que me imagino que el que se está emborrachando es Amnón, porque ese fue el plan, tener a sus hermanos todos juntos y emborracharlos a todos. Y luego aquí vamos, el 28 dice, Absalón dio órdenes a sus criados, diciendo, bueno, son príncipes, ojo, son príncipes hijos del rey, así que todo el mundo tiene sus criados. Así que les dice, ahora bien, mirad cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo os diga, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Ahora aquí tenemos un conflicto familiar muy fuerte. Y no sé, y es muy posible de que algo similar haya pasado en sus familias, pero puede ser que no, ¿verdad? Lo más seguro es que no, pero igual tenemos conflicto en las familias donde, bueno, incluso existe odio entre hermanos, ¿verdad? Todos han visto eso, sea en su propia familia o entre sus tíos o entre los primos o la familia del vecino, tal vez. Pero todos sabemos que pueden existir odio entre miembros de la familia. Y en este caso, llevó a que un hermano primeramente violara a su hermana y después que el otro hermano terminara con la vida del hermano Amnón que había violado a la hermana. Hasta tal extremo había llegado el pecado en esta familia. Pero recuerden que son hijos de un padre que era guerrero y que también había violado a la mujer que invitó a su casa. ¿Se acuerdan? O sea que los hijos están repitiendo los pecados de David, porque David también había invitado a Betsabé a su casa y terminó violándola. David también como guerrero había matado a muchas personas. Y vemos aquí que sus hijos, siguiendo los pasos de su padre, están cometiendo pecados. Antes de seguir al siguiente capítulo, no sé si alguien tiene algún comentario o pensamiento sobre esta sección. No vimos todo el capítulo, obviamente,
Pero yo sé que, o creo que es muy posible de que en ningún momento hayan visto este capítulo en la iglesia. Tal vez lo leyeron en su estudio personal, pero es muy posible que nunca se haya analizado en la capilla. Así que no sé si alguien tiene algún pensamiento, algo que venga a la mente. Hermano Noé, yo siempre había pensado que en esa época, no sé si todavía en la época de David o más atrás, se casaban entre hermanos, se casaban todavía entre familia. Digo, no sé qué tan cerca la familia, pero pues podemos pensar que eran, como usted comentó, seguramente eran medios hermanos. Como que siempre se buscaba que la prima, la tía, la sobrina, pero no sé si el lazo sanguíneo era tan cercano como para poder ser pues una hermana. Digo, no lo desconozco. Muy buena pregunta. De lo que vemos del relato parece que no se ha permitido. Y voy a decir por qué dije parece. Bueno, por varias razones. Porque en ningún otro momento habíamos visto a dos hermanos casarse. En todo lo que hemos leído desde Génesis hasta ahora, no hemos visto que hermanos se casan entre sí. Ahora, no menciono las leyes de Moisés porque ahí dice claramente que no se debe descubrir la desnudez de la hermana, ¿verdad? Como dice en Levítico en otros lugares. Pero quiero que vean que todo lo que hemos estado viendo en Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, e incluso aquí, e incluso la condenación que Natán le da a David cuando abusa de Betsabé, en ningún momento dice, has violado la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta? En ningún momento han usado la ley de Moisés como regla. ¿Y por qué es eso? Ya lo hemos visto. Porque la ley de Moisés, lo que nosotros conocemos con la ley de Moisés, no se ha formado todavía. Los libros donde encontramos la ley de Moisés ni siquiera se han escrito, como vimos. Y entonces, si no me creían cuando repasamos ese punto, quiero que vean que en ningún momento es condenado David, ni Amnón, ni Absalón, ni nadie con la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no tenían la ley de Moisés. Yo sé que es un punto fuerte para ustedes. Dicen, no, pero ¿cómo puede ser? Si toda la vida me han dicho que como Éxodo, Levítico y Números y de Deuteronomio está antes de Jueces, Josué y Samuel, entonces fueron escritos antes, pero la historia misma nos dice otra cosa. Aquí no vemos ningún conocimiento, como vimos antes, ni de los levitas, ni de los levitas tal cual fueron presentados en Levítico y Deuteronomio. Bueno, Deuteronomio es otro caso, de Números, y tampoco vemos ninguna mención de la ley de Moisés. Lo vemos mencionado de vez en cuando, pero son partes que podemos ver que claramente apoyan la perspectiva deuteronomista que ya vimos en una clase anterior. Donde en esos capítulos hay claras palabras paralelas que vemos donde hay en otros libros como en Josué y en Jueces, donde también quieren conectar ideas y son las mismas palabras y los vemos repetidas en ciertas partes. Sabemos que son esas adiciones que los deuteronomistas agregaron al relato. Pero en todos esos relatos anteriores no vemos ninguna mención de la ley de Moisés. Tenemos una explicación muy larga, pero no sabemos las leyes en sí, pero yo no veo nada que diga que fuera bueno que se casaran entre hermanos. Hermana Patricia. Sí, buenas noches, hermano Noé, a todos. Me surge una inquietud respecto a lo que acabamos de analizar y de ver lo que nos muestra claramente la historia. Y me pregunto, ¿no sería posible de que debido a lo que representaba la familia real en esos momentos, fuese tratado esta situación como algo interno dentro de la familia, como para no generar ese escándalo y guardar esa apariencia de ese reinado que provenía de un linaje a través del cual se esperaba que viniera el Salvador más adelante. Entonces, me queda esa duda respecto a esto, que por lo general ocurre en sociedades en donde vemos que la estratificación y
digamos, ese manto de autoridad que tenían por lo menos los reyes en esa época, les hacía ser tiranos, y todo lo que ocurría al interior de esos gobiernos era totalmente blindado para no generar esa mala imagen del rey y de su familia. Se me ocurre esa parte, hermano Noé. Buena pregunta. ¿Es posible de que hayan querido preservar, pues, bueno, la familia como descendientes de David? Pero aquí yo veo varias indicaciones de que nadie estaba de acuerdo. Primeramente, pues la hermana Tamar dice, no, hacer tal cosa es vileza. No lo hagamos, ¿no? También vemos que Amnón no estaba enamorado, solamente quería aprovecharse de ella, porque terminando el acto, le dice que se vaya, que se aleje de él. O sea que no había ningún fin de que formaran una familia, solo quería aprovecharse de ella, porque se había enamorado de ella, como dice el versículo 1. Como También dicen David se enoja, ¿verdad? David no está de acuerdo, él se enoja y mucho. Y pues también Absalón. Así que vemos 4 razones para que no era algo como para preservar el linaje de David. La actitud de Amnón, la respuesta de Tamar, la reacción de David y el resultado que hizo Absalón. Hermana Silvia. Sí, quería comentar lo que está en el versículo número 13, porque le dice ella cuando dice que no quiere hacer eso porque sería una vileza. Dice, Sí. porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, porque él no me negará a ti. O sea, Sí, ella cierto. como sabía que podían haber hecho las cosas de otra manera si tanto la quería, ¿verdad? Como dice ella, o sea, podías pedirle al rey que te dé, y pues él es el rey, nadie lo va a juzgar por lo que él decida, pero no, o sea, realmente, como usted dice, no la quería, nada más quería pues aprovecharse de ella, ¿verdad? Sí, Aprovecharse y no formar una relación. sí, entonces en este caso vemos 2 posibilidades. O en verdad David sí habría concedido que se casaran, o Tamar solamente estaba buscando cómo escaparse de su hermana, de su hermano. También Y lo podría dice ser. para alejarse, ¿verdad? Así, Ujú. las 2 cosas son posibles. Ok, muy Pero, bien. eh, Creo que escuché algo más. Ok. pero esto de que las leyes de Moisés aún no estaban establecidas, en la que se prohíbe enyuntarse con hermana de madre o de padre, está, con ese versículo que leyó el hermano, está claro de que no se tomaba en cuenta o de que esa ley no existía. Y hay una pista también de Jeremías, que es Jeremías 7:22, que dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de sacrificio el día en que los saqué de la tierra de Egipto. Eso lo dice Jeremías en Jeremías 7:22, cosa que aparecen en el libro de Levítico, como eso de que no se podía uno casar con una media hermana o medio hermano. También habla de que los holocaustos y los sacrificios, cuando fueron sacados de Egipto, no se dieron esas reglas. O sea que parece que fueron reglas que se adecuaron, pose cílica más o menos. Sí, sí, es buen punto, porque ahí y Ezequiel dice algo similar. Bueno, Ezequiel hasta dice que mandó a los israelitas a que hicieran pecados. Pero sí, dice que en Jeremías por lo menos que él no pidió holocaustos. Y algunos interpretan eso a decir, es que está enojado el Señor y solamente está diciendo que no lo había mandado porque está molesto con ellos. Pero sí lo había hecho. Pero ya es tema de interpretación, pero es claro lo que dice Jeremías. Hermano Arnoldo. Sí, gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano Noé y hermanas. En este caso de la interpretación, ¿verdad? Y que si este escrito de los reyes no fuera a cargo de sacerdotes o de religiosos, sino directamente historiadores.
Pues los historiadores, Entonces ellos no tendrían ese énfasis en la ley de Moisés. Gracias. bueno, todos trabajaban para el rey. O sea, no había ningún historiador que hiciera las cosas por sí solas. Por eso el caso de Lehi y Nefi es muy importante, porque eran personas instruidas que sabían escribir en varios idiomas, y el Señor decide sacarlos de Jerusalén. Es un punto muy fuerte. Pero por lo general todo se hacía bajo la autorización del rey, y en este caso vemos escrituras de los deuteronomistas y de los sacerdotes. Cuando los sacerdotes agregan cosas, podemos ver claramente cuando agregan cosas. Y en este caso, donde sí verán que se menciona a Moisés y las cosas de los sacerdotes es en Crónicas, porque ya en Crónicas los sacerdotes tienen más fuerte voz. Pero ellos no hablan de los pecados de David ni de sus hijos. En Crónicas son inocentes Salomón y David. Para que vean. Sí, muy bien. Ok, tenemos muchos capítulos que recorrer. En el capítulo 15, ¿qué es lo que pasa? Ok, mata a su hermano Absalón y vamos a ver lo que pasa. Dice, en el versículo 15, bueno, para que sepan, en el capítulo 14, pues se enteran de que Absalón había matado a su hermano, entonces quieren hacerle daño, así que él se aleja y se va. Y luego, terminando el capítulo, él regresa, porque él está tan angustiado David, porque como siempre, cada vez que alguien, aunque hace alguna cosa mala en su contra, ya de edad mayor David, él incluso quiere hallar paz, sea con sus enemigos o sus familiares, incluso los familiares enemigos. Entonces él pide que su hijo regresa, entonces regresa Absalón. Así que eso es lo que pasa en el capítulo 14. Se aleja, se esconde Absalón y luego regresa al final del capítulo. Okay. Habiendo regresado a Jerusalén, a Absalón, vamos a ver lo que pasó. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse ante él, o sea, ante Absalón, él extendía su mano y lo abrazaba y lo besaba. O sea, cualquier persona que llegaba, él ahí para saludarles. Y dice, y de esta manera hacía con todos los de Israel que venían al rey a juicio. Fíjense, como en el centro municipal de ciertos pueblos, uno va para resolver los asuntos jurídicos ante un juez o ante, bueno, la persona determinada. En este caso, iban ante el rey. Lo vemos en tiempos de Salomón también, que todos todavía iban al rey. Otra indicación de que estamos hablando de reinos muy, muy pequeños, que todavía podían acercarse a los reyes y no a los jueces, que según Moisés, según Éxodo, según Levítico, según Números, había muchos jueces, pero ahora vemos que es media mentira, porque aquí no vemos jueces, es puramente el rey el que arregla todo asunto. Es aquí. Todos los que venían al rey, Absalón primeramente los saludaba y les abrazaba y los besaba. Completamente un político, ¿eh? Dice, y así les robaba Absalón el corazón a los de Israel. ¿Se dan cuenta? Venían a ver al rey y terminaban recibiendo un abrazo y un beso del hijo de Absalón. Y aconteció que al cabo de 40 años, Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Ok, ese es un versículo muy, muy, bueno, que carga mucho, tiene mucha información. El hijo le está pidiendo a David que le permita ir a Hebrón. Ya habíamos hablado de Hebrón, parece ser, de acuerdo con algunos estudiosos, Hebrón es la ciudad de los Abirú, así que parece que David era un Abirú, y vamos a ver que incluso todavía tenía filisteos que eran parte del ejército personal de David, eso lo veremos todavía, esta edad avanzada de David, lo veremos en un capítulo posterior, pero él quiere ir ahí, en ese centro de donde había estado David, porque recuerden que reinó David en Hebrón 7 años, ¿se acuerdan que vimos eso en la clase anterior? Y por alguna razón, Absalón necesita ir a Hebrón para hacer su voto ante Jehová. Qué raro, ¿no? Porque se supone que ya habían traído el arca del convenio a Jerusalén. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene que hacer Absalón
un voto ante Jehová en Hebrón si se supone que el arca del convenio y la tienda que levantó David se encuentra en Jerusalén? Ahora, no se nos da respuesta, no sabemos, pero se debería hacerles preguntarse, algo está mal aquí. Algo la historia no nos está contando, o lo había dicho anteriormente y alguien lo quitó, o todo el mundo que leía esto sabía a qué se refería, pero ya se ha perdido en la historia y no sabemos qué había en Hebrón todavía. Eso no sé. Tal vez alguien tiene una respuesta, pero yo no la tengo. Entonces dice, bueno, parece que le concede irse a Hebrón. Y dice, pero envió a Absalón espías por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén. O sea, tanta fama tenía que ya quiere declararse rey en Hebrón, tal como había hecho su padre, pero ya había llevado hombres que aquí nos quiere indicar que son muchos, 200. Así que estamos hablando de un pueblo no tan grande en Jerusalén. 200 hombres, pues, es buena cantidad, pero no para algo que se supone ser una ciudad grande. Dice, convidados por él, los cuales iban inocentemente sin saber nada. O sea, no saben, solo saben que van a seguir a Absalón, no sabe que se va a declarar rey. Creo que eso es lo que nos quiere indicar. Luego el versículo 12 dice, y la conspiración vino a ser grande, pues iba aumentando el pueblo que seguía a Absalón. Así que debemos entender aquí, si leen todo el capítulo completamente, que terminan declarando a Absalón como rey en Hebrón, el mismo lugar donde David había sido rey por 7 años antes de ir a Jerusalén. Así que vemos aquí, habiendo un rey David, el hijo Absalón se declara rey. En otras palabras, está diciendo, papá, salte de aquí, o si quieres reinado, ven a pelear, porque yo también tengo mis hombres que vienen siguiéndome. Y que había hecho antes, pues había abrazado y besado todo israelita que había llegado a ver al rey, así que todos, o muchos por lo menos, ya seguramente querían seguir más a Absalón que a David, como un político, Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, sus siervos, o sea, no está hablando de su reino, ni de todos los sacerdotes, ni nada, no, los siervos que eran sus valientes soldados que siempre andaban con él. Levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Miren, David había sido un guerrero, había matado a muchos, con esos valientes de él, esos siervos de él, había peleado en diferentes lugares, escondiéndose de Saúl, pero cuando se levanta Absalón en contra de él, lo primero que dice él, vamos de aquí porque no podemos contra mi hijo. ¿Ya? Vemos a un David muy diferente, dice, daos prisa a partir, no sea que apresurándose, él nos alcance, o sea, Absalón, y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Entonces David decide salirse de Jerusalén, en la ciudad que había conquistado. Como ven, David se sale de ahí. Aquí lo vemos caminando. Ahí está Jerusalén muy atrás. Aquí ya David algo viejo, caminando frente de sus siervos, de sus soldados. Y incluí este versículo aquí también, pero luego se me olvidó por qué lo había incluido, pero lo podemos leer. Dice, y aquí también iba Sadoc. Recordamos Sadoc, yo argumento que era el sacerdote que tenía el sacerdote Melquisedec, Melquisedec, recuerden que es una misma palabra, y con él todos los levitas que llevaban el arca del convenio de Dios. Y asentaron el arca del convenio de Dios y subió Abiatar. Abiatar es de descendencia de Ahimelech, el otro sacerdote, pero lo que dice aquí, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. El último en salir es de Abiatar, pero parece que todavía tiene sacerdotes con él, o no sé si fue algo que agregaron los sacerdotes, como dijo el hermano Arnoldo, al final, no sabemos. No, por lo menos no lo sé yo. Ok. Así que un David débil se aleja de Jerusalén. Luego, ¿qué capítulo fue? 15. Ok, ahora estamos en el 16. Y aquí quiero analizarlo más profundamente. Porque vamos a ver un caso. Alejándose, aquí los vemos caminando lejos de Jerusalén y vemos a Jerusalén allá lejos.
de acuerdo con esta pintura, y vamos a ver por dónde iban caminando. Bahurim se llamaba, y si ven aquí el mapa, Bahurim parece estar muy cerca de Jerusalén, aquí cerca del Mar Muerto. Y lo que quiero hacer aquí es analizar la actitud de 3 personas. Primeramente, de Simei. Aquí está en verde. Después de Abisai, y al final del mismo rey David. Así que necesito ayuda primeramente, y aquí se van alejando, y aquí con una piedra en la mano es el mismo Simei. Y me imagino que al lado de David es Abisai, y para que se acuerden, Abisai, hijo de Sarbia, es el hermano de Joab, que Joab es el general del ejército de David. Abisai es su hermano. Ok, alguien que me ayude a leer el versículo 5 hasta el 7. ¿Quién me ayuda? Vamos a analizar el comportamiento de Simei. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué lo dice? ¿Quién me puede ayudar? ¿Leo? Sí. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Ok. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué está haciendo este hombre Simei? ¿Y quién era, según lo que vemos aquí? Primeramente, ¿familia de quién? De Saúl, De Saúl. ¿Quién era Saúl? ¿Se acuerdan? el rey anterior. El rey anterior. Ok, muy bien. ¿Qué hace este familiar de Saúl? Sale maldiciendo y arrojando piedras en contra de David. Así es. Los siervos Y del diciendo rey que David. se vaya, ¿verdad? Enojadísimo. Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Ahora, quiero comparar esto con experiencias que hemos tenido en nuestras propias vidas, cuando a nosotros también alguien nos haya insultado, atacado o humillado. Y vamos a seguir leyendo, porque vamos a leer la reacción de 2 personas distintas, Abisai y el rey. Pero tengan en mente eso, cuando ustedes también fueron insultados públicamente, tal vez lastimados, no sé si de igual manera, pero igual, vamos a comparar. Vamos a ver primeramente la actitud de Abisai. ¿Quién puede leer el versículo 9? El 9, hermanos. Y si va a leer, que ponga su cámara. Lo leo yo si quiere. Sí. Dice, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Yo te ruego que me dejes pasar y le cortaré la cabeza. Ok. ¿Cómo ven? ¿Cuál fue la actitud de Abisai? Lo estaba defendiendo. Parece que alguien está grabando el video. ¿Quién es? Muy bien. Ok. Bueno, más pido que el que haya puesto para grabar, que sea para usted solamente y que no lo esté compartiendo, porque se va a subir en redes sociales. Ok. Muy bien. Sí, dice, básicamente reacciona de la misma manera que sus ataques, de los ataques que está recibiendo, ¿no? Primeramente, ¿cómo maldice a Simei? ¿Qué le dice? ¿Cómo le llama? Perro. Perro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le pide al rey? Le dice que lo deje y Que lo vaya y le deje corte la matar. cabeza. Sí, ¿verdad? Ok. A veces, cuando nosotros también, alguien nos insulta, nos ataca, a veces, ¿cuál es la primera reacción
o sentimiento que sentimos en ese momento. Y creo que es muy parecido al de Abisai, que a veces quiere hacer el hombre natural. Bueno, veo que mi esposa está haciendo señas de cortarle la cabeza a la persona. Cabal, lo maldecimos, ¿eh? Sí, Por- ok. ¿Y qué ayuda? Y lo hemos hecho todos en algún momento, sea cuando éramos niños o tal vez recientemente, porque nos pasa a todos. ¿Qué ayuda a reaccionar con el mismo enojo que la persona que nos está atacando? Se hace más grande el pleito, no se resuelve nada. Sí. Así quiero que vean aquí que de cierta manera, como soldado, Abisai, estoy de acuerdo con ustedes, que reacciona mal y quiere, bueno, hasta matar a Simei, pero debemos reconocer que este soldado, hermano del general del ejército de David, quiere defender al rey, ¿no? Está insultando a su rey y como soldado lo quiere defender. Así que aunque su reacción es incorrecta, está haciendo su trabajo. ¿Se dan cuenta? Es soldado de David y lo quiere proteger. Vamos ahora a ver la reacción de David. Y presten mucha atención porque para mí aquí es donde David nos muestra que en verdad él quiere cambiar todo error que había cometido antes en su vida y lo vamos a ver en otras ocasiones porque aquí vemos un David muy diferente. ¿Quién puede leer ahora desde el versículo 10? Yo. Hermano. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarvia? Y si él maldice así, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué haces esto? Hasta el 12. 12. Ok. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás Jehová mire mi aflicción y me dé Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Ok, yo veo tres cosas que hace David y la primera puede ser igual que la tercera, pero primeramente dice, tal vez sea la voluntad de Dios que me maldiga, que me maldice, ¿verdad? Tal vez sea su voluntad que me maldiga. ¿Cómo nos ayuda y cómo le ayudó a David reconocer que puede ser? En otras palabras, yo no estoy diciendo que Dios pone a personas para maldecirnos. Yo no sé si lo creía David, pero por lo menos podemos ver de otra manera, que yo veo a David aquí poniéndolo en manos de Dios, poniendo el asunto en manos de Dios. Antes de hacer la pregunta, que va a ser cómo podemos poner estos problemas que a veces encontramos en las manos de Dios, pero antes de repetir esa pregunta, la hermana Karen. Buenas noches. Quería compartir aquí un comentario Sí. y dice el comentario que hay un razonamiento muy importante de David, de soportar humildemente las maldiciones de Simei, que recordemos que era de la casa de Saúl, y gran parte todavía del pueblo de Israel, pues no sostenía a David como su rey, porque todavía Saúl tenía su gente que le hubiera seguido si hubiese estado con vida todavía. Y dice que primero cualquier deshonor era considerado insignificante en comparación al deshonor que significaba que su propio hijo tomara su reino y quisiera quitarle la vida. Segundo, si sufría pacientemente sus aflicciones, pues él pensaba que tal vez el Señor tendría misericordia con él y lo iba a recomendar posteriormente. También el Señor mismo había mandado que Simei, pensaba David, lo maldijera. Y como los hijos de Sarvia, que eran Abisai y Joab, que eran hombres violentos, pues David reaccionó como acostumbraba, que él realmente era una persona guerrera, pero tenía una especie de conducta más moderada. Entonces, estas son algunas, diríamos,
el razonamiento de por qué es que David logra llegar a soportar las maldiciones de Simei. Quería colaborar con eso. Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que podemos ver aquí un David muy distinto al joven David que habíamos conocido antes, ¿no? ¿Y por qué será que ahora ya como maduro, persona madura ya, haya podido soportar mejor los insultos de un tal familiar de Saúl, ¿verdad? Hermana Mirna. Gracias. Yo me puse a pensar un poco ahorita en lo que leíamos y en la vida de David. Digo, nosotros siempre vimos el exterior de David y alguna vez lo comentamos, pero Dios veía su corazón. Él sabía, digo, ahorita usted acaba de decir, pues cómo lo vemos diferente del muchacho al maduro. Bueno, qué padre que nosotros pudiéramos vernos de esa manera, cómo éramos antes, cómo somos ahora, y que podemos cambiar muchas cosas en nuestro exterior, pero Dios conoce nuestro corazón, nuestros sentimientos, Él sabe de lo que somos capaces y nos lleva al límite. Yo veo a David huyendo del hijo y después maldiciéndolo el familiar de Saúl y después la carga de todas las cosas. Digo, era un hombre guerrero, un hombre sanguinario. Entonces, imagínense todo lo que él traía, pero aún así, el corazón, Dios lo conocía. Entonces, el actor, ahorita decía la hermana, con humildad de decir, pues me equivoco y esa humildad que nosotros necesitamos tener para reconciliarnos con familiares o con situaciones cuando estamos en conflictos, porque los conflictos, nuestra vida estamos en un conflicto constante por muchas situaciones. Entonces, nuestro corazón debe ser siempre guardado, pues para poder ser tan humildes y tan valientes para seguir adelante. Así es, gracias, gracias. Hermana Patricia. Sí, hermano, yo, bueno, estoy de acuerdo con la hermanita Mirna y la hermanita que nos antecedió. Y bueno, quería como aportar algo a este análisis y es pensar personalmente siempre, aún los errores tan grandes que pudo cometer David en el ejercicio de su reinado, las equivocaciones, nos muestra a un hombre de carne y hueso que no está exento a errar, a tener debilidades como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y me refiero a lo que en reiteradas ocasiones hemos analizado y es que como líderes a veces pensamos que somos predecibles, que debemos tener siempre la postura de perfección, pero más allá, como comentaba la hermanita Mirna, el Señor conocía el corazón de David. Y yo creo que él fue un gran ejemplo de lo que significa el tener la disposición para dejarle nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestras fragilidades al Señor. Y pensar de que aún las cosas tan graves que él cometió con Betsabé, el adulterio, el asesinar después a su esposo de manera intencional, mandarlo a las filas del ejército, y esa serie como de pecados que se fueron fusionando uno con otro y que lo fueron llevando cada vez más a su declive como rey, a perder quizás su moral como rey para poder hablar y decirle a la gente, incluso decirle a sus propios hijos, no hagan esto, porque quizás ya había habido unas acciones que él había cometido en las que se había equivocado grandemente y que había pagado el precio de una manera terrible, porque yo siempre lo he visto y bueno, uno se da cuenta en sus escritos, en sus canciones, en las composiciones que se dice que él hizo posteriormente, cómo él se le desgarra el corazón y él sufre al haberle fallado al Señor, el haberle fallado a Dios, porque Dios depositó su confianza en él. Sin embargo, que en esta ocasión también veo que es parte de su humildad, hermano, de que él dijera, es como decir, yo lo veo así, no sé si los hermanitos están de acuerdo conmigo, pero yo lo veo como, yo merezco esta maldición, porque yo llevo el peso de mis propios pecados. Entonces,
Ahí hay un mensaje de una autoridad que en una ocasión nos compartió, ahora mismo no lo tengo tan presente, pero él decía de que nosotros tenemos que aprender a echar hacia adelante y a no mirar tanto nuestro pasado. Y cuando veo a David diciendo, déjale que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho, es una manera también como de él sentir dentro de su corazón, yo merezco esto porque yo he hecho muchas cosas malas. Y me lleva a la reflexión de pensar, en ocasiones es posible que nosotros pensemos que merecemos todo lo malo que nos pasa y yo pienso que no, porque el Señor nos ama y Él siempre está dispuesto para darnos la mano y Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Entonces yo lo veo ahí muy acongojado y como golpeándose a sí mismo una y otra vez por el dolor tan profundo que le causó los errores tan graves del pasado, hermano. Gracias. Sí, creo que vemos ahí, y se me vino a la mente al escuchar su explicación, tal vez un David ahí deprimido, ¿no? Por lo que había sufrido y ahora sus propias circunstancias. Hermana Alba. Sí, yo estaba pensando que también el David de antes era un inconsciente. Hacía las cosas que le parecía sin pensar en las consecuencias. Y me parece como que Natán lo enfrentó consigo mismo y parece que hasta ahí él no se había visto a sí mismo, cómo él tomaba decisiones, cómo él procedía. Y cuando Natán lo enfrenta consigo mismo, parece que él toma conciencia de porque él mismo se condena a sí mismo en el personaje que Natán le expone. Y acá me parece que hay un David que toma conciencia y a mí me parece como que él sabe que nadie te puede maldecir más de lo que vos ya te has maldecido con tus decisiones incorrectas. Entonces realmente no eran tan importantes las maldiciones que hacía Simei, porque él ya se había maldecido a sí mismo y ahora tenía que intentar arreglar toda esa situación. Así que bueno, me parece que veo a este David consciente y que es como dice el libro de Mormón, hay gente que se humilla por sí misma y hay gente que es obligada a humillarse. Sí. Sí. Muy cierto. Gracias, hermana. ¿Puedo dar una opinión? Bueno, si levanta la mano, sí. Ay, Y discúlpame sí. que yo no manejo, no domino mucho el método de levantar la mano, wow. Mi opinión es la siguiente y va a estar un poco contraria a lo que ustedes están diciendo. David yo lo veo como un estratega, como un calculador en términos políticos, porque fíjense ustedes cómo David prepara el escenario. Es más, yo creo que David vio su reino en riesgo y él aprovechó circunstancias para afianzar su reino. Él no se, él quiere como que salga a relucir quiénes son sus verdaderos enemigos para aprovechar la oportunidad, el momento exacto para castigar a sus enemigos, sea él o dándole instrucción en el lecho de su muerte a su futuro rey que él impone, que es Salomón. Fíjense ustedes cómo él manda a espía para que le diga lo que está haciendo Absalón. Y luego yo veo a David como muy intrigante. Es un hombre que sabe hacer sus cosas como le dicen en mi país. María Ramos que tira la piedra y esconde la mano. Él luego matan a Absalón y lo llora y castiga a los que le matan. Bueno, pero no Pero hemos llegado ahí. No, no. no, yo digo que él es que crea la circunstancia, que no lo veo Sí. deprimido, lo veo como un estratega. Porque Bueno, es muy posible, ¿verdad? Sí. Sí. manda a Usai para que espíe y le diga lo que está haciendo Absalón y para que le dé malos consejos. No Sí. sé, yo tengo Sí. una opinión un tanto. Sí, entonces o vemos a un David ya débil y humillado o lo vemos que tiene un plan, desde un principio tuvo un plan, ¿verdad? Sí, ambas cosas son posibles. Blanca Aide.
No te oigo muy escuchan o bien, no no me sé si los escuchan? demás. No sé si los demás. Estoy en No, un no te oigo área muy donde bien. no hay mucha señal. A ver, otra vez. Se corta. Ok. Bueno. Quitarse el micrófono, así que no sé. Ok, muy bien. Sí, de acuerdo, me gustó todos los comentarios, son muy buenos. Vemos dos maneras de ver a David y me gusta como aquí, como hemos dicho, él o reconoce su error, es deprimido o lo está dejando en las manos de Dios o las tres cosas. Eso veo yo en la primera respuesta, que quién sabe si Jehová le dijo que lo maldijera, ¿verdad? Luego, segundo, yo veo en el 11 que quiere dar una explicación. Explica que, bueno, si mi propio hijo me acecha la vida, entonces cuánto más el familiar de Saúl, ¿verdad? O sea, está dando una explicación, está tratando de sacarle sentido a este ataque de Simei, porque es ataque porque tanto con palabras como con piedras, ¿verdad? Está arrojando piedras a todos los que estaban con él. Y al final, me encanta que dice, quizás mire mi aflicción, Jehová, y me dé Jehová bien por las condiciones de hoy. Volví a escuchar que alguien está grabando, ¿eh? Ok, muy bien. Sigamos. Ok. Al final del 16 y principio del 17, Absalón recibe diferentes consejos, y la verdad es que solamente quería hablar de este versículo 13 que está aquí abajo, pero nomás para que vean los planes que le gustaba a Absalón escuchar en contra de su padre. Lo vamos a leer nomás para ver la idea que había aceptado Absalón en contra de su padre, para llegar al versículo 13. Así que leo yo rápidamente. Dice aquí, había dos, Ahifotel, creo, y también ahora Usai, que habían propuesto planes para matar a David. Y aquí dice Usai: tú sabes que tu padre y sus hombres son valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Y aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y acontecerá que si al principio caen algunos de los tuyos, cualquiera que lo oiga dirá, ha habido una matanza entre el pueblo que sigue a Absalón. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, sin duda desmayará, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son valientes. Aconsejo, pues, que todo Israel se reúna contigo desde Dan, que está al norte, hasta Beerseba, que está en el sur. En virtud, como la arena que está en la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar donde se halle y caeremos sobre él como cae el rocío sobre la tierra, y ni a él ni a ninguno de los que están con él dejaremos con vida. Y parece que a Absalón le encanta este consejo más que el anterior que no vimos al final del capítulo 16, y está muy animado Absalón a matar a su propio padre. Pero quería enfocarme más en este punto que vemos en el versículo 13, que saliendo del tema, pero quiero que entiendan cómo era el mundo en ese momento. Vamos a leer aquí. ¿Qué más dice aquí Usai? Dice, y si se refugia, o sea, si se refugia David en alguna ciudad, pensemos en lo que viene a la mente cuando pensamos en una ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre ahí ni una piedra. Ahora, si las ciudades nos las imaginamos como en las películas sobre la Biblia, donde hay casas, o sea, fijas de piedras o de yeso o de algo similar, construcciones fuertes, si así nosotros imaginamos las ciudades de la antigüedad de esta época de David, les quiero hacer una pregunta. Si es ahí que hay edificios firmes,
¿cómo es que con una soga arrastrada de un lado a otro puede aplastar y dejar la ciudad sin nada? ¿Cómo es posible? A menos que las ciudades no eran de edificios fijos, sino de tiendas, como vemos aquí en las imágenes que he puesto. Vemos que con tiendas, tanto la caricatura aquí arriba como la fotografía que tengo aquí abajo, con una soga, y sean con caballos o con muchos hombres fuertes, uno lo arrastra y tumba todo lo que ve ahí, ¿verdad? Pero si son edificios fijos, no se puede hacer eso. Así que solamente quería enfatizar este versículo para que vieran que cuando piensen en ciudades, no se pongan en la mente que eran edificios grandes fijos, como siempre vemos en las películas. Porque un edificio así, una ciudad así, no puede ser, derrumbada arrastrando sogas. ¿Me explico? Ok, dejamos el punto, no os quería enfatizar eso. Ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Absalón va a buscar a su padre porque quiere ir a matarlo, y como les dije anteriormente, busqué obras de arte del mismo pintor, así que vemos que se parece más o menos, hasta tienen la misma ropa, fíjense, que como vimos en la fiesta que había hecho Absalón al principio, vemos al mismo pelirrojo ahí, así que tuve suerte en encontrar imágenes del mismo pintor, por aquí lo vemos aquí otra vez. Bueno, ahora se preguntarán qué está pasando aquí. Bueno, ahorita lo vamos a leer, dice aquí. David pues contó a los del pueblo que estaban con él y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Así que está armando su ejército. Y envió una tercera parte del pueblo bajo el mando de Joab, el general del ejército, y otra parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y la otra parte bajo el mando de Itai el Geteo porque era de Gat. ¿Y quién más era de Gat? Pues Goliat, el gigante. Entonces, ¿qué era Itai? Los más seguros que era filisteo también. Así que, repito, veamos a David como un hombre, aún habiendo sido rey por un tiempo, sigue teniendo un ejército de personas de origen no similar. Recuerden que el esposo de Betsabé, que era hitita, o creo que en Eteo se dice en nuestras Biblias, hitita, Eteo es lo mismo, no son israelitas, o sea que los soldados de David eran de grupos distintos que se habían formado. Ese punto nunca lo vemos, siempre lo brincamos, decimos que es la tribu de Judá y solamente de Judá, pero vemos que David tenía soldados de quien quisiera seguirle. Bueno, sigo leyendo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. O sea, como cualquier líder bueno sale con sus soldados. Ojo, que no es lo que había hecho cuando violó a Betsabé, ¿verdad? Se quedó en casa mientras su ejército estaba peleando lejos. Él se quedó y pues desde el techo, desde la terraza, vio a Betsabé y terminó pecando. Pero ahora vemos que de nuevo toma el mando ante su ejército y va a salir con ellos, ya como hombre mayor. Dice en el 5. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor a mi joven Absalón. Ok, a diferencia del plan que quiso seguir Absalón de buscar a David, caer sobre él, no dejarle a David ni a alguno de los que estaban con él con vida, van con el fin de matar a David y sus soldados. En cambio, David dice, no, traten bien a mi hijo. Es mi hijo, ¿verdad? Pero vamos a hablar más de ese punto después. En el 9 dice, y Absalón se encontró con los siervos de David, ya en media batalla, ¿verdad? E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo pasó por debajo del espeso ramaje de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Aquí lo podemos ver. Y el mulo en que iba siguió de largo. Y dice 10 jóvenes, bueno, primeramente lo mata Absalón, dice, no me acuerdo, creo que le tira esas flechas o dardos, no me acuerdo cómo lo dice. Después de hacerle eso, Joab, dice aquí, 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo hirieron y acabaron de matarle. Así que primero le tira
flechas, creo, o dardos, algo así, o una lanza, no me acuerdo. Joab, y luego los 10 hombres que estaban con él, también lo mismo, y se queda muerto ahí colgado. Ok. Aunque el plan de David era que lo trataran bien a su hijo, pues su propio ejército prefiere defender a su rey y matan al hijo. Pues dice aquí en el 32, el rey entonces dijo al etíope, pues ninguno, miren, fíjense, un etíope es parte de con ellos, así que ni siquiera eran puros judaítas, como hemos dicho ya muchas veces. Pero mandan al etíope porque nadie quiere decirle las malas noticias, pero vamos a sacerdote también a avisarle, pero eso lo pueden leer si leen el capítulo completamente. Así que llegan el sacerdote, también el etíope, y dice aquí, ¿el joven Absalón está bien? Le pregunta el rey. Pregunta por su hijo, claro. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala que estaba encima de la puerta y lloró, yendo, decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Ahora vemos la reacción distinta, bueno, primeramente de un padre que lamenta la muerte de su hijo, aunque haya sido su propio enemigo, ¿no? Pero vamos a ver del otro lado, o sea, sí es un padre, pero también es rey, así que vamos a ver qué causa esta lamentación a los que les seguían. ¿Qué es lo que les causa a ellos? Dice aquí, capítulo 19. Y dieron aviso a Joab. He aquí, el rey llora y hace duelo por Absalón. O sea, el mismo que querían matar lo querían matar porque quería matar al mismo rey, ahora lo está llorando David, dice, y aquel día la victoria se convirtió en duelo para todo el pueblo, porque el pueblo oyó decir aquel día que el rey sentía dolor por su hijo. ¿Se dan cuenta? O sea, habían sacrificado su vida para defender al rey. Defienden al rey y decide lamentar el enemigo. O sea que, claro, David es un padre que llama a sus hijos, pero también lleva el sombrero de rey, la corona de rey. Y lo que vemos aquí es un balance difícil de llevar. O sea, no puede terminar de ser padre, pero tampoco puede terminar de ser rey. Dice aquí, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. ¿Por qué avergonzados? Porque están lamentando la muerte del enemigo. ¿Verdad? Dice, y el rey cubierto el rostro clamaba en alta voz, así que todo el mundo escuchaba, oh hijo mío, Absalón, oh Absalón, hijo mío, hijo mío. Así que cansados, heridos seguramente muchos, regresa al ejército, escuchando su propio rey, lamentando la muerte del enemigo. Del mismo que los había sacado de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Entonces Joab entró a la casa donde estaba el rey y le dijo, y vamos a analizar lo que le dice Joab. ¿Quién quisiera leer aquí las palabras de Joab? Alguien que tenga la voz de general. Está bien. ¿Quién se anima? Usted. No he hablado mucho, pero sí lo puedo leer, pero ¿nadie más quiere? Ok, lo leo yo. Si nadie quiere. ¿No quieres una generala? Sí, ok, adelante. En el 5, donde dice entonces Joab. Sí. ¿Sí? Sí. Dice, entonces Joab entró en la casa donde estaba el rey y le dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus esposas y la vida de tus concubinas, amando que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importa, tus príncipes ni tus siervos, pues hoy sé que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos hoy muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y sal fuera y habla bondadosamente a tus siervos,
porque no estará ni un hombre contigo esta noche, y esto será peor para ti que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Qué fuerte el último versículo, ¿no? Levántate pues ahora, sal fuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche. Ahora, les hago la pregunta. Y está bien tener dos puntos de vista. O sea, yo no digo que es de una manera o de otra. ¿Qué piensan ustedes de las palabras de Joab aquí? ¿Cómo le habla a su rey? Hermano, yo creería que lo que él le está sugiriendo, lo que le está, mejor dicho, él le está hablando en un tono de autoridad. Ni siquiera es una sugerencia, corrijo. Le está diciendo, sal, ve, pon la cara, porque aparte del dolor, o sea, deja a un lado el dolor, deja de pensar y de sentir como papá, porque él era tu enemigo. Y para el pueblo era claro que Absalón se había constituido en rebelión abierta en contra de su padre y en contra del pueblo. Y de alguna manera, yo me imagino que ha debido ser muy duro para David, porque era una encrucijada que él tenía, su corazón y su razón, porque una cosa eran sus sentimientos, el dolor que lo estaba moviendo a él por la pérdida de su hijo, y por otro lado, el deber ser, que le llamamos nosotros. Entonces, la responsabilidad que él tenía como líder político, gubernamental, militar, de ponerse al frente y de hacerle sentir a su pueblo que incluso se estaba, o sea, es una dualidad compleja porque se estaba festejando o se tenía que celebrar la muerte de alguien que se había convertido en un peligro latente para ellos, pero al tiempo era su corazón dividido por ese dolor. Y bueno, yo creo que viéndolo desde ese punto, este hombre que le aconseja lo hace de una manera sabia, viéndolo desde el punto de vista de él como gobernante, de David como gobernante, apartándose un poco de los sentimientos. Y pensaba yo en lo que, por ejemplo, puede suceder cuando un líder de la iglesia tiene un hijo y ese hijo, por alguna razón, transgrede una norma y a él le toca aplicar la ley sobre su hijo. Si no lo haces, entonces estaría mandándole un mensaje claro a las personas en la unidad, en el barrio, en la estaca, qué sé yo, de que tú pierdes tu autoridad, porque una cosa no se puede mezclar con la otra, hermano. Es muy duro, pero pienso que es así. ¿Sabe qué? Es súper buen ejemplo el que dio, de que los líderes de la iglesia deben, bueno, aplicar la ley a todos, incluso a sus propios hijos y familiares. Y creo que, y díganme si no es así, que todos hemos visto o escuchado de casos cuando hijos han cometido pecados, pero por ser hijo de un presidente de estaca o hijo del obispo, sigue ahí cumpliendo su llamamiento o ejerciendo su sacerdocio. Pero por ser hijo de tal persona, no se ha aplicado la ley. Yo sé que lo he visto, yo lo he escuchado, ¿verdad? Hermana Mirna. Sí, gracias. Yo me pongo a pensar solamente un poco en qué necesitamos. Este hombre vino a sacar de ese estado adormecido, dañado, maltratado, no sé, de David, ese estado emocional, yo siempre hablo de emociones, de ese estado emocional, de ese estado apachurrado, depresivo de David, vino una voz autoritaria, una voz con fuerza y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y simplemente yo lo traigo, lo aterrizo a nuestra vida. ¿Qué
en qué estado estamos o qué palabras tenemos que escuchar para movernos de la situación en la que estamos. Y puede ser que haya sido que estemos deprimidos, o puede ser que haya sido una falta, o puede ser que haya sido un malentendido, o pueden ser cosas más grandes o más pequeñas. Cada uno es diferente y cada uno las vive de diferente manera. Pero lo que es un hecho es qué cosas necesitamos escuchar para movernos. Para, no importa lo que sigue, no importa lo que veas, tú sal, sonríe y sigue caminando, sigue adelante. Sí, gracias, estoy de acuerdo. Y claro, a veces sí necesitamos tiempo para lamentar, ¿verdad? Estar en duelo. Pero hay un momento cuando necesitamos un buen consejero como Joab o familiar que nos diga, ok, ya tienes que salir, va a ser mejor para ti salir y empezar a interactuar con los demás. Y eso lo digo como cuando estaba en Utah, y lo voy a hacer cuando regrese a Utah, una vez a la semana dábamos clase a los que sufrían de pérdida. Fuera de que perdió su esposo a una mujer hace 10 años o alguien que recientemente perdió a un familiar. O sea, la clase es muy mezclada y claro, todos tenemos el derecho de lamentar y llorar, pero también es bueno ya empezar a salir e interactuar con las demás personas. Y en este caso, con Joab, me encanta que él tuvo la valentía, porque en otras ocasiones, por ejemplo, con lo de Betsabé, vemos que no estaba de acuerdo Joab con ir a matar a Urías, ¿verdad? El esposo de Betsabé. O sea, hay unas frases ahí donde vemos que Joab no estaba muy de acuerdo, pero aquí ya vemos que levanta la voz y enfrenta al rey David. Ya muere el enemigo y empiezan a regresar a Jerusalén y se va a encontrar David con un amigo y vamos a analizar ese encuentro. Así que si se acuerdan, analizamos aquí la actitud de Simei, cómo había arrojado piedras a todo el ejército, todos los que estaban con él, la actitud de Abisai y la respuesta del rey, ¿recuerdan? Así que vamos a ver cómo termina el asunto. Dice aquí, y volvió pues el rey y llegó hasta el Jordán. Bueno, vamos a ver un mapa, ¿no? Para recordar. Vamos a ver el mapa. ¿Dónde puse el mapa? Ok, ese es el Jordán. Primero había encontrado a Simei en Bahurim, aquí, pero ya están cruzando el Jordán, no sabemos de qué parte, pero vamos está acercándose a Jerusalén, o sea que se había ido muy lejos, pero ya va cruzando el Jordán, que aquí está, Jerusalén está allá, ok, no es para darles un poco, para ubicarse en el mapa en el mundo antiguo. Dice, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey. Judá, la tribu viene. O sea, la misma tribu que no vemos, se nos había dicho que Israel apoyó también a Absalón. No se menciona mucho a Judá, pero tampoco vemos lo que Judá hizo. Parece no haber reaccionado de ninguna manera. Pero salen ahora, ya que no tienen otro rey. Absalón está muerto. Así que salen a recibir al rey y hacerle pasar el Jordán. Y Simei, el mismo amigo, como ven, hijo de Gera, el benjaminita, que era de Bahurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Y me imagino que aquí está Simei, ya con cara triste, acercándose al rey. Y con los enojados, vamos a ver quiénes pueden ser los enojados. Dice, y con él venía 1000 hombres de Benjamín, o sea, que trae la tribu con él. Asimismo, Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos, y bueno, viene con varias personas, y pasan el Jordán. Y dice el 18, y cruzaron el vado para hacer pasar a la familia del rey, para hacer lo que a él le pareciera bien. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando éste pasó el Jordán. Fíjense la actitud de Simei. Y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni te acuerdes de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén,
ni los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Y aquí que he venido hoy, el primero en toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor, el rey. ¿Qué cambio de actitud tiene este hombre Simei? Bueno, y no sabemos si es fingido o solamente para su propio bien, o si en verdad es sincero aquí. Pero ¿qué vemos? ¿Qué dice aquí? Yo pienso que estaba probablemente él del lado de Absalón. Y como veía a Absalón que estaba fuerte, pues se sintió con poder de insultarlo o de decirle lo que él quisiera, porque pues andaba David huyendo, pero como vio que ya no, pues no se hizo nada, como quien dice, con Absalón, entonces regresó, como quien dice, con la cola entre las patas. Sí, y por lo menos trae todo, dice, con 1000 hombres de Benjamín para apoyar a David, ¿verdad? Si es sincero o no, no lo sabemos, pero por lo menos está ya entregándose, pues, ¿verdad? Entregándose, o sea, no tiene otra. Ok, vamos a ver, Abisai de nuevo entra al asunto, vamos a leer cómo reacciona. ¿Quién quisiera leer solamente el versículo 21? ¿Quién lee el 21? Si quiere lo leo. Sí. Y Abisai, hijo de Sarbia, respondió y dijo, ¿no ha de morir por este Simei que maldijo al ungido de Jehová? ¿Ha cambiado de perspectiva Abisai? ¿Se acuerdan lo que había dicho antes? Vamos a regresar. ¿Qué es lo que había dicho Abisai? ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor rey? Yo te ruego que me dejes pasar y le cortaré la cabeza. ¿Y ahora qué le dice? Pues seguía con la misma actitud. Yeah. Dice, ¿no ha de morir por este Simei? Aunque David le haya dicho, vamos a regresar a la explicación, aunque le haya dicho, si él maldice así, es porque Jehová le ha dicho que maldiga. Y también quizás Jehová mire mi aflicción y me dé Jehová bien por sus maldiciones, lo cual sí pasó, terminó victorioso David. Aún después de escuchar esas palabras buenísimas de su propio rey, Abisai no cambia, ¿no? Sigue con la misma actitud. ¿Por qué será que nosotros también a veces seguimos y guardamos el mismo rencor de hace muchos años? Porque no me vayan a decir que nunca les ha pasado, ¿eh? Si les pasó hace mucho y ya se han arrepentido, qué bueno, pero a todos nos ha pasado de alguna u otra manera. ¿Por qué es tan fácil guardar ese rencor? Por ignorantes, hermano. Ignorantes. Porque creemos que tenemos razón y entonces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera hasta que nos humillamos y tengamos o no razón, nos damos cuenta que no importa, que es mejor la paz. Así es. Así es, gracias, hermana. ¿Quién, hermana Alba, alguien más comentó? Perdón, hermano. Sí. Yo mantengo mi postura. Fíjense ustedes que ese perdón yo digo que le da David a Simei es fingido, porque Simei al final muere por orden de David. O sea, David no era el momento de David hacer eso. David era político, el consejo que le dan a ellos, un consejo militar y cosas, pero David piensa como político, es muy sagaz. Luego David ve como competente a Joab, no se olvida de eso que le hizo Simei y le da la orden a su hijo posteriormente en el libro de Reyes que mate a Simei por eso que le hizo. O sea que como desde un punto de vista académico yo estoy hablando, porque me gusta mucho esta clase, porque es académica, aparte de espiritual, pero veámoslo así también, hermano, por favor. Sí, entonces no leímos la respuesta de David, pero sí, aquí dice, ¿qué tengo que ver contigo, hijos de Sarbia? Casi lo mismo que le dice anteriormente, ¿para qué hoy me seáis adversarios? Y dice hijos está hablando con Abisai, pero luego dice hijos de Sarbia. Entonces ahí está incluido
Joab, aunque no se menciona por nombre. Para que hoy me seáis, o sea, los dos adversarios. ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? ¿Acaso no sé que hoy soy rey sobre Israel? Y sí le dice que no morirá, pero después, como dice el hermano, sí morirá, Simei. Pero por lo pronto, eso no es el asunto para el día. O sea, ¿cómo va a llegar el rey que supuestamente está declarando paz a matar a todos los que se encuentran ahí? O sea, tiene que ser sabio como político. Hermana Mónica. Sí, estaba reflexionando sobre lo que tú decías de que a veces guardamos rencor por tanto tiempo. Y bueno, a mí me pasó eso. Yo soy divorciada y por mucho tiempo yo tuve mucho rencor por mi ex esposo. Y aun cuando él me pidió perdón en su momento, yo sentía que era demasiado fácil como decirle sí, te perdono y ya. Entonces, yo siento que mi mente alimentó ese rencor por mucho tiempo y yo me sentía como hundida, como perdida. Entonces, después de pedirle al Señor que me ayudara a sacar esos sentimientos, después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, no fue fácil. Yo pude sacarme eso que me mantenía hundida. Finalmente, yo era la que más estaba perdiéndose en realidad, porque a veces uno cree que cuando te hacen algo, la persona tiene que sufrir y pasarlo mal y pagar y como que tú tienes que ver eso. Era como un sentimiento que me pasaba por la mente a mí, de que yo como quería ver sufrir a esa persona, como me había hecho sufrir a mí. Entonces, al final me di cuenta que yo estaba ahogándome en ese rencor y no estaba siendo feliz. Y después de mucho trabajo, sí, mucho orar y pedirle al Señor, puedes sacarme todo ese resentimiento y ahora puedo decir que en realidad la persona que más se perjudicó con todo eso fui yo, porque en realidad uno no puede vivir con esos sentimientos adentro y a la vez decir que ama a Dios y que quiere servir en su obra y que quiere hacer su voluntad. Y es imposible que uno esté en esa postura y decir yo amo a Dios y por otro lado tener tanto rencor por un hijo de él igual. Entonces yo llegué a la conclusión de que al final la persona que guarda sus sentimientos es la que más sufre, la que más se pierde en realidad. Sí, gracias por compartir su experiencia y no es fácil. ¿Hay algo que le ayudó a por fin sobrellevar bueno, para poder perdonar? Sí, entender un poco la gracia de Dios. Y también entender la expiación que Jesucristo sufrió y pasó por todas las humillaciones habidas y por haber. Y que Él me entendía, pero tampoco Él quería que yo me quedara ahí pegada con eso. Él quería que yo superara eso de alguna forma. Entonces con Él, con oración, ayuno, yendo al templo, cosa que al principio no hacía porque sentía que no podía ir si estaba con esos sentimientos tan malos. Pero tuve un líder también que me ayudó mucho, que me contuvo mucho. Entonces siento que hay cosas que de repente uno no puede hacer solo. Tiene que pedir ayuda. Sí. Y ese dolor es real, o sea, existe, lo sufrió, lo lloró. Pero me encantó que dijo usted que se dio cuenta o recordó que el Señor quería algo mejor para usted, ¿verdad? Y a veces se nos olvida que el Padre Celestial quiere que superemos los desafíos
para que estemos bien nosotros, ¿verdad? Porque Él quiere que estemos felices, que estemos siempre, como dice, consagrados a una causa buena. Pero si tenemos tanto dolor y rencor, es difícil progresar. O sea, él busca el bien de nosotros. Sí. Sí. Gracias, hermana. Blanca Aide. En cuanto a eso que comentaba la hermana, creo yo que entendemos eso hasta que buscamos. Creo que se fuera señal. Hermana. Perdón, mi señal en esta casa está pésima. Cuando entendemos la situación del por qué nos pasan las cosas y por qué Dios tiene un propósito para cada cosa, entonces nos damos cuenta que el sufrimiento que estábamos teniendo realmente es en vano y que solamente nos estamos dañando a nosotros mismos. Yo tuve mi situación de cuando era niña, nunca pude entender por qué mi papá no se había separado de mi madre. Yo crecí solamente con mi papá y mis hermanos. Mis padres tuvieron su conflicto y mi papá nos apartó de mi mamá. Y yo crecí con ese coraje, resentimiento y rencor hacia mi papá. Y yo decía, él fue bien malo, él nos separó. Pero conforme fui creciendo y me convertí en madre y me di cuenta que a veces los padres pues nos equivocamos y necesitamos otra segunda oportunidad y otra y otra. Y muchas veces hacemos las cosas en el mejor beneficio de nuestros hijos. Y me regreso al pasado y digo, en aquel tiempo mi papá, él pensaba que estaba haciendo lo mejor por sus hijos. Y me pongo a seguir como buscando y buscando y me doy cuenta que mi papá pues fue un súper papá, porque aún dentro de su ignorancia y de que nos apartó de mi mamá, siempre estaba ahí con nosotros, siempre me cuidaba a mí y a mi hermana, éramos como sus princesas, nadie se podía acercar a nosotras, pero por mucho tiempo no comprendí eso, sino que me había encerrado en mi mundo de que nos había dañado y que nos había arruinado la vida. Entonces, a lo que voy es, hay que buscar un porqué de por qué nos pasa cada cosa. Así tan difícil que sea, siempre hay un porqué positivo del por qué pasan. Y si buscamos ese porqué y lo encontramos, wow, miles de puertas se abren en nuestra vida. Sí, gracias. Gracias. Patricia. Sí, hermano, yo pensaba en algo que lo podemos llevar del plano militar y de la estrategia, como nos decía el hermano Fluvio, y pensaba en que detrás de cada guerra y de cada confrontación, esas motivaciones que están detrás de cada guerra o de cada motivación que se da entre naciones, entre pueblos, ¿verdad? Siempre está presente el rencor. Y el rencor es ese alimento que lleva a que los hombres desde diversos escenarios puedan enfrentarse. Entonces, yo veo allí, es posible de que sea parte de la reacción propia de una persona que está en un lugar que le permite ver esto como hasta como una estrategia, como una lección para darle a este hombre que en un momento cometió una falta supremamente grave contra su rey y él estaba de pronto pidiendo un poco de escarmiento sobre lo que estaba pasando. Pero yo lo veo más que todo a nivel histórico, académico, como las motivaciones que hay detrás de la guerra, que es el rencor. Una guerra nunca se da si no existe un precedente de rencor. Yo no me peleo con mi hijo, con mi vecino, con mi hermano de la iglesia, si no existe un precedente de un desacuerdo, de un descontento, y ese descontento y ese desacuerdo por lo general siempre va a tener el tinte del rencor, porque hay alguien que se siente golpeado, que se ha sentido herido,
Y esa es la motivación que nos lleva a la guerra. Entonces, son guerras que militarmente hablando son justificadas por actitudes de rencor. Y si la llevamos a nuestra vida personal, como decía la hermanita Mónica, que la admiro mucho y de verdad que es un gran ejemplo y creo que son palabras que a todos nosotros nos tocan porque en algún momento de nuestra vida, como decía usted, hermano Noé, nos hemos sentido golpeados y tentados a sentir rencor simplemente porque cuando nos golpean duele. Y he aprendido compartiendo una clase de resiliencia emocional que incluso el sentirnos enfadados puede ser normal, es parte de nuestra cotidianidad y de nuestra humanidad, sentirnos adoloridos, porque díganme quién no siente dolor cuando alguien le hace daño. Es algo normal, pero lo normal es, lo no normal es quedarnos ahí estacionados en el dolor, en que yo estoy triste, en que me golpeó, y recordar todo el tiempo como esa marquita, esa marca, esa huella que deja en el corazón y no querer pasar la página, que fue lo que hizo la hermana Mónica, y la felicito por eso. Entonces, detrás de cada guerra hay rencores, pero falta saber cómo vas a manejar tú y qué actitud vas a tener frente a esas circunstancias que te impulsan a la guerra. ¿La paras? ¿Continúas? ¿Te destruyes junto con tu adversario o decides pasar la página y decir no más? Sí, gracias, hermana. Hermano Arnoldo. Sí, gracias. Muy especial esta parte de poder analizar la vida de un rey y las acciones que estuvieron durante su reinado, ¿verdad? Que es lo que nos exponen acá. Y ver lo hermoso de qué tan humano fue, porque en la parte final de su vida él estuvo tan degenerado en algunas cosas y vemos que fue en una decadencia. Él estuvo tomando decisiones luego de las que realizó cuando se aprovecha de su cargo como rey y entonces viene en una degeneración, pero en la parte final de su vida, en especial en esto de sus enemigos, ¿verdad? Quienes los habían maldecido a ellos cuando iban para batallar con Absalón. Entonces, él dice, eso va a seguir, van a seguir persiguiendo a mis hijos. Entonces le dice a Salomón que tiene que matar a ellos, ¿verdad? Porque habían sido los enemigos y que él los había perdonado, pero ya luego al morir ya no iba a permitir que sus hijos también siguieran sintiendo oposición de parte de ellos. Entonces, todo esto en realidad es maravilloso, cómo podemos analizar su vida de manera política, de manera económica, ¿verdad? De manera, da tanto las escrituras, social, psicológica, emocional, todo lo que podemos ver en estas lecciones. Gracias, hermano Noé. De nada, hermano. Gracias por su comentario. Gracias. Y para nomás darles un resumen para terminar la clase, termina el capítulo 19 perdonando David a uno de los hijos de Saúl, Mefiboset, y era sus hijos lesionados que llevaban, bueno, no sabemos si llevaba muletas porque no lo dice, pero nos imaginamos que tuvo que haber llevado muletas porque sus amigos, sus criados tienen que ayudarle a moverse de lugar a lugar. Bueno, lo perdona y le da terrenos, así que es un buen acto del rey. Y luego el capítulo 20, bueno, primero David le había dicho a Amasa que él iba a ser el nuevo general del ejército de Joab. Entonces, Joab, ¿qué hace? Pues lo mata para quedarse con su puesto de general. Y también otra rebelión que con Seba, o tal vez es el mismo Siba que habíamos mencionado antes, pero él también se rebelan contra el del rey, pero luego van y una mujer le corta la cabeza y se lo tira a los soldados de David. Y bueno, así termina esa sección. Como dije, no vamos a ver los capítulos 21 al 24,
Y con eso terminamos la lección. No sé si hay algún comentario más, hermanos y hermanas, antes de terminar la sesión sobre esta sección. Como dije, había puesto hijos de David, pero mejor hubiese puesto, no sé, las rebeliones en contra de David o algo así. Pero se entiende porque, bueno, vimos muchos que, como Simei y otros que no eran hijos de David. Pero como dije también, esta sección del segundo libro de Samuel es muy olvidado, no estudiado, ni siquiera aparece en los capítulos de Ven, Sígueme, que nos tocan estudiar, que son los mismos capítulos que eran parte de la escuela dominical antes, cuando teníamos el otro manual. Pero así que es posible de que muchos nunca habían estudiado estos relatos. Así que con eso, para que sepan, una de mis tácticas como maestro es hacer una pregunta y luego seguir hablando para que tengan tiempo para formar una pregunta o un comentario. Así que si me oyen hacer preguntas y luego seguir hablando, es con ese fin. Así fui instruido en el sistema de educación de la iglesia. Así que así lo hago. Así que con eso termino de hablar. ¿Y algún comentario que quisieran hacer, hermanos? Bueno, muy bien. Con eso terminamos. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos aquí en esta clase. Yo sé que aprender de David de muchas maneras, ¿verdad? De una manera podemos verlo como un hombre ya humilde, acabado, que no desea pelear, más bien hallar paz en todos sus caminos, y podemos sacar mucho de esa lección. Pero también lo podemos ver de otra manera, como se ha dicho en esa clase, que puede ser que desde un principio tuvo un plan el rey David y termina regresando, final de cuentas termina regresando a Jerusalén, termina siendo el rey y todo se iba a cabo de acuerdo con los deseos que tenía el rey y con la ayuda de soldados que en ciertos momentos parecían estar en contra del rey, pero terminan adelantando, moviendo, progresando la causa del rey. Así que, aunque estaba o no estaba de acuerdo con todas las decisiones de sus soldados, como de Joab o de las palabras de Abisai, de igual manera termina estando en poder David. Así que lo vamos a ver de ambas maneras, como político que supo desde un principio qué hacer, no pelear contra su hijo, dejar que sus soldados lo hicieran, o verlo como un hombre humilde que buscó alejarse mejor de los problemas y fue bendecido por Dios. Creo que lo podemos ver de ambas maneras para sacar buenas lecciones. Yo sé que Dios nos ama. Yo sé que Dios tal vez no nos pone en situaciones idénticas como los de David, porque no somos reyes, ni tenemos hijos que quieren quitarnos el puesto de ser rey, ni tenemos personas que nos arrojan piedras, pero sí hay personas que nos insultan, sí hay personas que a veces quieren movernos del lugar donde nos quedamos, sí hay pleitos en las familias, sí hay rencor que existe, sí hay desacuerdo entre los que llamamos amigos, o sea, desacuerdo con nosotros mismos, ¿verdad? Y viviendo esos desafíos, nosotros podemos ver que hasta un rey sufrió lo mismo. Así que, ¿por qué no nosotros también? Y tal como él superó, tanto con su astucia como también las bendiciones y su humildad, o sea, una mezcla de todos, igual nosotros. Y recuerden que Cristo también nos dice que seamos, creo que muchas veces tenemos miedo a la palabra de astucia porque decimos que la serpiente fue astuta, pero la palabra en sí se puede traducir mejor como serpiente sabia. Así que todos debemos tener algo de sabiduría, como una de las parábolas de Jesús dice, como el que cambiaba dinero y que debía al rey, así que decide hacer una maniobra ahí con los que debían al rey para quedarse arriba de la situación. Este hombre así que le perdona al rey, cuando en verdad el hombre nomás hizo un juego ahí de cuentas. Pero Jesús dice, bueno, hay que ser inteligentes como ese hombre. Así que muchas veces sí tenemos que saber las reglas del juego para jugar. Por ejemplo, y vemos así eso en David, en esos relatos, como, y tal vez estoy saliendo muy fuera del tema hablando de esto, pero ya me conocen, cuando el Señor le dice
que cuando alguien te golpea la mejilla derecha, ¿verdad? Que le dé la izquierda, bueno, o cuando le den la izquierda, que le des la derecha, ¿verdad? Lo dice así porque bajo la ley romana tú podías darle una palmada a una persona que sería tu mano derecha a la izquierda, a la mejilla izquierda, y lo podías hacer a una persona, a un siervo, una persona que no estaba del mismo nivel de la sociedad, y todo era legal. No. Regreso. Sí, era la mano, digo, la mejilla derecha. ¿Por qué la mano derecha? Digo, mejilla derecha es porque para darle una bofetada a la mejilla derecha, le dabas con la parte dorsal de la mano. O sea, así le podías pegar a todo esclavo. Si tú le dabas una palmada, sería darle a la mejilla izquierda. Y bajo la ley romana, si tú le dabas una bofetada así de frente a la mejilla izquierda, la persona, fuera esclava, fuera la persona que fuera, tenía ya el derecho de defenderse como iguales. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? Si te dan con la parte dorsal de la mano en tu mejilla derecha, entonces dale la izquierda, porque si te da una bofetada a la izquierda, tú ya tienes permiso de defenderte. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. No está diciendo que te golpeen y que te hagas todo humilde. Jesucristo está enseñando, si alguien quiere aprovechar de ti, sepa bien las reglas para saberte defender. ¿Cómo ven? Y ahí sí creo que así vemos a David. Si seguimos lo que nos había dicho el hermano Fluvio, que David como político supo cómo manejar el asunto. Y salir. Hermano Noé. Sí. Que yo quería decir eso para que no se me vaya a interpretar. En el aspecto espiritual hay una frase de David que la usa Jesucristo en Mateo. Siéntate a mi derecha, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso significa que David sabía esperar el momento de Dios. Él sabía esperar el momento de Dios, como que él no hacía la justicia por emoción, por su propia mano. Y muchas veces a nosotros como cristianos nos hace falta eso. Nos hace falta como esperar el momento de Dios, y un enemigo que puede ser una necesidad económica o un problema familiar, coyuntural, de trabajo, nosotros lo enfrentamos directamente y no esperamos que Dios obre hasta que ese enemigo quede parado de nuestros pies. Y eso pasó con todos los enemigos de David. David fue a la tumba, tuvo muchos problemas de guerra y cosas, pero fue tranquilo, murió en paz, porque supo esperar el momento de Dios en las circunstancias más adversas. Así es, así es. Gracias por esas palabras. Nos parece que David supo dónde yacía la promesa, ¿verdad? Que tenía que esperar en lugar de, y me encantó como lo dijiste, en lugar de actuar de acuerdo con las emociones, sino esperar para el momento del Señor. Gracias, hermanos y hermanas. Yo sé que Dios nos ama y a través de los desafíos podemos siempre confiar en Jesucristo, que Él nos ayude, que sus enseñanzas nos guíen, que su Espíritu nos ilumine y que podamos superar esos momentos que seguramente seguiremos pasando en nuestras vidas, porque así es la vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Adiós, Amén. hermanos.